mi pasado, escaparme de este camino. Es mi destino, escaparme de este camino. Es mi destino. Es el recuerdo que condena. Nada más, aquí nosotros dos. Buscando lo inesperado, me entregué a ti, equivocado, escaparme de este camino. Es mi destino, escaparme de este camino. Es mi destino. ¿De qué estás hablando? Tenemos que hablar allá afuera para que no nos escuchen. Sí, a donde se van a ir a hablar las dos es al como ves. Ramona, guarda eso antes de que se te dispare y lastimes a alguien y la que va a terminar en problemas vas a ser tú. Lourdes puede hacer lo que ella quiera y si se quiere ir, se puede ir, ¿me oíste? Ella es libre. ¿Eso te dijo? Sí. Eso dijiste. Pues así son todas. Llegan aquí rogando poder llenarse las bolsas de dinero, ya que lo logran, se dan los golpes de pecho. Ese es el problema con México, ¿sabes? Nuestra doble moral. Esta niña llegó por su propio pie al Babel. ¿O no, Lourdes? ¡Además de mustia muda! ¡No le hables así! ¿Eh? Si fuera verdad lo que nos estás diciendo, no tendrías que amenazarnos con una pistola. Ella es libre y se puede ir a donde ella quiera. No, la que se va a largar ahorita de aquí eres tú. ¡Estás despedida! ¡Quítate de mi vista antes de que te meta un tiro en la pata! What the hell, Ramona? Baja esa pistola. ¡Camila! ¡Camila! Compa, compita, ¿de casualidad conoces a Camila Guevara? Acaba de entrar a trabajar acá. Ni idea. Mejor pregúntale al gerente, es él. Dígame en qué le puedo servir. Buenas noches. Estoy buscando a Camila Guevara, acaba de entrar. Creo que está de cajera o algo así. No, no me suena. Aquí no hay nadie con ese nombre. ¿Cómo? Lo que pasa es que acaba de entrar. ¿Por qué no le checa? Mire, si fuera nueva yo lo tendría que saber y Camila Guevara no trabaja aquí. ¿Estás seguro? Sí, muy seguro. Te dije que esta culpa nos iba a traer problemas. Te dije que era una liosa y aún así la contrataste. Yo no vine a traer problemas. Nada más no voy a dejar que abusen de nadie, y menos de una niña enfrente de mí. Esta niña es mayor de edad y está aquí porque le das gana. Vete para la oficina que luego vamos a hablar, ándale. Búscate para allá. Búscate. ¡Ey! ¡Ey! No tienes que hacerle caso. Y dale con lo... ¡Quieta! Que la muchacha decida por ella misma. Es lo justo, ¿no? Dinos qué quieres hacer. Sí, ¿qué quieres hacer? No, que no se te vaya a ocurrir pelarte, por favor. Porque pues yo sí sé dónde vive tu familia, porque tú te pelas. Yo me los... Quiero conservar mi trabajo. Lourdes, no. ¿Qué vamos a hacer con esta? Quiero que la corras. ¿No me entendiste? No la quiero ver. Córrela. ¿Por qué me va a correr? Porque estoy descubriendo lo que haces. Que eres una persona asquerosa, que prostituyes niñas, por eso. ¿De dónde sacas eso, Camila? Sí. ¿De dónde sacas eso, Camila? Termina de correrla. Camila no se va. Invertí muchas horas de ensayo en ella y está lista para el show. Ahora no te metas más con ella, por favor. ¿Estamos? Me duele mi espalda, abuelo. Ya cálmate, mijita. Ahorita se te pasa el dolor. A ver, deja acomodarte este cojín en la espalda. A ver, ahí. Despacio, despacio. Perdóneme, mija. Soy un bruto. Soy el peor padre del mundo, perdóneme. No la toques. Eres un tarugo. La lastimaste nada más por estar borracho. Fue un accidente, papá. Yo quería salir, ella me detuvo y... Entonces me zafé y fue ahí cuando la empujé sin querer, mi amor. ¿Verdad? Perdóneme, mija. Usted me prometió cambiar.
No, pa. Hay que llevarla al hospital. ¿Y si se quebró algo? ¿Eh? No seas bruto. Si la llevas al hospital, pierdes la demanda con Isabel. Es más, si se les da la gana, te la quitan hoy mismo. Pero fue un accidente, pa. Ayúdeme, hay que hacer algo, pa. Ayúdeme. Siempre tengo que estarte sacando de tus broncas, mano. Pues tarugas. Mira, Mandita, le voy a llamar a un amigo que es doctor. Y él con mucho gusto va a venir aquí a la casa a atenderte. ¿Eh? Qué bueno. Así que respira. Trata de calmarte y relájate. Perdóname, mija. Perdóname. La promoción de la campaña inicia en las emisoras de radio. Pero también tenemos televisión, ¿que no? La mañana es para el radio, después vamos a televisión y para finalizar una comida con el líder del partido. Esta comida se va a poner bien complicada. A ver con qué nos sale ahora el líder del partido, ¿no? Seguramente ya tiene otro candidato en la cabeza. Perdón, señor, ¿esa comida es a mediodía, tarde o noche? Es cena. ¿Iremos en un solo vehículo o con escoltas? No quiero llamar mucho la atención, entonces para mí está bien un vehículo y 2 escoltas. Ah, y por favor, cuando esté con el líder del partido, déjenos solos. A ver. Nos estamos haciendo muy güeyes con esa botella. Se ve chula, no. Y tenemos muchos motivos para brindar. ¿No? No, mi chula, ya. Ya no puedo tomar más. Tenemos que ir a hacer la tarea de la cama. Pues es que si me tomo otro ya no te voy a funcionar. La mitad. Está bueno. La mitad. Eso. Ahí está. ¿Qué? Mañana el presidente municipal va a estar de paseo todo el día. A la tardecita en un restaurante. Con nada más 2 hombres de seguridad. Ahí está. La tenemos mucho más fácil, Joselito. Está bueno, mi reina. Mañana le saco el con ese presidente municipal y te lo traigo de regalito de bodas. ¿Cómo ves? Eso, así habla un hombre, así habla. Eso. Pero pues dando, ¿no? No te voy a dar agüita de gratis. No, para nada. Acuérdate que después de esto se viene mi luna de miel fija. Todas las noches. Todas. Para toda la vida. Pero después de esto, acuérdate, no se me adelante. Ahorita no. ¿Y entonces? Las meseras de Babel vienen de todas partes de México. Suelen ser chavas sin hogar, sin familia. Y si alguna vez tuvieron casa, la perdieron porque sus padres las corrieron. Casi todas tuvieron problemas con las drogas. Y sí, vienen aquí a prostituirse, porque de no hacerlo, pues se morirían de hambre en las calles. Ustedes son parte del negocio. No, es más bien parte del negocio de mi socio mexicano. Pero nadie obliga a las chicas. O sea, ellas vienen aquí por su propia voluntad a pedirle trabajo a Ramona. Vienen por su propia voluntad unas niñas, Jim. Tú te das cuenta que también son seres humanos. Lo que tú, tu socio mexicano y Ramona están haciendo se llama abuso. Yo pensé que eras otro tipo de persona, pero te juzgué mal. Te juro que si yo pudiera hacer algo, lo haría si lo hubiera sabido. Pero cuando yo me enteré, ese negocio ya tenía rato andando. Pues yo no puedo trabajar en un lugar donde abusan de las personas, así que renuncio. Lamento mucho que digas eso. Ojalá pudiera hacer algo. Si te quieres marchar, yo no te puedo detener. Me estoy asando. ¿Qué pasó? ¿Y esas caritas? Nada, Camila va a renunciar, eso es todo. ¿Cómo que vas a renunciar si ni siquiera has empezado? ¿Qué pasó? ¿Cómo está, cuñado? ¿Y ahora qué quieres? ¿Cómo que qué quiero? ¿Hacer un trato, socio? Pues mi respuesta va a ser la misma de antes, ¿eh? Lo he estado pensando y
decidí que no voy a hacer tratos con basura como tú, como tu padre. Ajá, eligió el gobierno, que es mucho peor. Y ahora resulta que hasta gobernador quiere ser. Mire nomás. Y cuando sea gobernador, lo primero que voy a hacer es ir detrás de ti y de toda tu familia, que ya me tienen hasta la madre. Mire, Eliseo, tú puedes llegar a ser el papa si quieres, pero siempre vas a ser el gato de mi papá. Mira, en primera, tendría que ser un estúpido para caer de nuevo en ese jueguito. Y segundo, mejor no pierdas tu tiempo. ¿Por qué mejor no te pones a hacer tu maleta? Que tú y todos los de tu familia se van a ir presos. Está bueno, pues. Pero para que vea que soy buena persona, le voy a dar otra oportunidad. Ya que si no la quiere aprovechar, muy su problema, pero prepárese para el infierno que se le viene. Porque no sé si sepa, pero Gabino me iba a matar por su culpa. Y no hay nada peor que tener de enemigo a una mujer como yo. ¿Estamos? Señorita. ¿Sí? Necesito un doctor. No sé qué tiene mi hijo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Déjeme revisar, por favor. Sí, pues así se puso de repente y no sé qué tiene. Tranquilízase. Vamos a... No, tranquilo, se me anda muriendo el morro. Vamos a revisar, por favor. Yo te expliqué cuando llegaste que aquí hay mucha gente y que había diferentes tipos de negocio. Y nosotros a lo nuestro y ya. ¿Cómo nosotros a lo nuestro? No podemos hacernos las ciegas, Marlene. A ver, no se trata de hacerlo las ciegas. A ver, esas niñas, si ya tienen 18 años, son mayores de edad. Nadie las obliga a estar aquí. Chabela, en la vida hay doctoras, hay enfermeras, hay maestras, hay bailarinas como nosotras. Pues, desafortunadamente, pues sus circunstancias de la vida las obligan a estar aquí y pues nosotros no podemos hacer nada. ¿Tú crees que nadie las obligó a estar acá? Pues te voy a decir lo que me dijo Lourdes. A ella no solo la obligaron, sino que amenazaron a su familia con hacerle daño. A ver, Chabela, yo meto las manos al fuego por Jim. ¿Cómo No dices podría, eso? Pues, el Jim no podría ser capaz de hacer algo así. ¿Sabes qué me dijo el Jim? ¿Qué? Que su socio, el mexicano, es el que lleva toda la droga y la prostitución aquí. ¿Cómo ves? Y nosotras no vamos a hacer nada, ¿no? Es que no se trata de eso, ¿eh? Además, no tenemos pruebas. Y tampoco las vamos a ir a buscar a ningún lado, ¿eh? No tenemos pruebas. ¿No te parece que una prueba suficiente que Ramona me haya apuntado con una pistola? ¿No es como un indicio de que aquí hay algo ilegal? Marlene, por favor. Yo cada que veo a Lourdes, estoy viendo a Amanda. ¿Tú te imaginas a tu hijita chiquita que la estén poniendo a hacer estas cosas, que la obliguen a hacer? Ver, es que es precisamente por tu hija que no puedes dejar este trabajo. Chabela, ¿no me dijiste que necesitabas reunir dinero? ¿Y tú crees que vas a reunir ese dinero rápido? Por supuesto que no, precisamente por ellos, por la Amanda, por el Ricas. Necesitas brindarles un mejor futuro. Pues sí, pero yo puedo conseguir trabajo en otro lugar. Hazte de cuenta que por lo del dinero me quedo. Punto. Si yo descubro que todo esto que te estoy diciendo es verdad, tú me ayudas a sacar a Lourdes de aquí. Y veo que vas a llegar a ser jefa del cártel. Me sacaron un hijo que tú mataste, idiota. Te metiste con la mujer y con la hija de ese narco.